Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás orando de manera eficaz? ¿Qué significa eso? ¿Estás practicando lo que enseña la palabra de Dios sobre cómo debe orar un discípulo? El hecho es que la mayoría de los creyentes no lo está haciendo. ¿Y por qué? Bueno, la mayoría de la gente ora de esta manera. Tengo un problema y quiero que Dios lo resuelva. Tengo una necesidad y quiero que Dios supla esa necesidad. O tengo un deseo y algo que anhelo y quiero que Dios me lo dé. Así no es como se nos enseña a orar en las Escrituras. Debemos orar por una razón completamente diferente. ¿Y cuál es esa razón? Bueno, en el estudio de hoy, veremos que el Mesías revelará algo muy importante para nosotros, y es lo siguiente. Cuando se trata de orar eficazmente, necesitamos ayuda. Y la buena noticia es esta, que Dios ha provisto al que nos ayuda. Y escuchen ese término tan importante, el que nos ayuda, para que podamos orar eficazmente. Y eso significa que Dios va a ayudar y responder conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Libro de Lucas, capítulo 11. Comenzaremos en el versículo 5, y aquí Él nos enseña acerca de una situación, un acontecimiento. Y necesitamos tener la perspectiva correcta para entender lo que está pasando en esta situación. Verso 5. Y Él les dijo, ¿quién habla? El Mesías. ¿Y con quién está hablando? Con los discípulos. ¿Y de qué les empezó a hablar? Bueno, espero que recuerden la lección de la semana pasada. Él empezó a hablarles de la oración, de orar eficazmente, de orar para que Dios se involucre en tu vida. Y aquí está la buena noticia. Dios quiere estar involucrado en tu vida. Y si has entrado en un nuevo pacto, es decir, el nuevo pacto que viene a través del Evangelio, Él es parte de tu vida y ha prometido nunca dejarte ni abandonarte. Y Él está disponible para ti, para que pueda obrar en tu vida. Lo diré de otra manera, para que Él pueda obrar en las circunstancias de tu vida en busca de un resultado específico. Y esto es lo que tenemos que entender. Ese resultado no es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que creo que necesito o lo que creo que merezco. Verán, este es el problema. La mayoría de las personas recurren a Dios por una razón, y esa razón es esta. Tengo un sueño, y creo que este sueño es mi destino. Y quiero que Dios se mueva en mi vida para que ese sueño se convierta en mi realidad. Lo que yo te diría es esto. La mayoría de las veces, ese supuesto sueño, ese destino que piensas que es de Dios, no es de Dios en lo absoluto. ¿Qué es? Es propaganda satánica. Dios muchas veces nos permite estar en una situación y esa situación es para probarnos. Pero sepan que Dios nunca nos prueba animándonos a hacer algo que está mal. Dios no es un tentador, pero Dios espera que su pueblo supere las pruebas. Y la prueba que tenemos que vencer es una de discernimiento. ¿Y de qué estoy hablando? Necesitamos discernir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y qué no. Y hoy en día,
La mayoría de los creyentes no están equipados espiritualmente, no estudian la palabra de Dios de manera eficaz para poder discernir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque conocer la voluntad de Dios para tu vida no es algo que simplemente ocurre espontáneamente. Dios no te estampa el entendimiento de su voluntad para tu vida. Dios revela su voluntad al caminar en obediencia a Él. Y esa es una verdad bíblica muy importante. Tú dirás, ¿dónde está eso en las Escrituras? Te lo diré. Está en Éxodo capítulo 24, verso 7. Allí Dios está hablando a través de Moisés al pueblo para alentarlos a obedecer su palabra. ¿Y qué dicen ellos? Dicen esto: haremos y escucharemos. En muchas Biblias cambian esto por completo para que suene lógico y colocan así: escucharemos y obedeceremos, o simplemente haremos y obedeceremos. Pero cuando lo vemos en el idioma original, y sabemos que el libro de Éxodo está en hebreo, encontramos la expresión Naaseh venishma, que literalmente significa haremos y escucharemos. ¿Y por qué es tan importante entender la literalidad de este texto? Porque Dios nos dice esto: es por hacer la palabra de Dios. Eso significa obediencia. Es por tu obediencia que escucharás. Haremos y escucharemos. ¿Qué escucharemos? Cuando estamos caminando en obediencia a la palabra de Dios, esa obediencia general a sus escrituras nos posicionará para que ahora podamos oír de Él. Y aprenderemos cuál es el diseño de Dios para nuestra vida. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Eso no sucede de forma natural, sino que es el resultado de un caminar obediente. De modo que la obediencia conduce a la revelación, y vemos muchos ejemplos de eso en las Escrituras. Y el Mesías nos revelará en este pasaje de las Escrituras que es solo cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios que entonces Dios se moverá poderosamente en nuestra vida. Así que el Mesías les está hablando a ellos, a un grupo de discípulos, y Él les pone un ejemplo. Él dice: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche? La expresión va a él implica que él va con un propósito. Hay una razón por la que va en ese momento tan inoportuno, en medio de la noche. A nadie le gusta que lo despierten. A nadie le gusta que llamen inesperadamente a su puerta a medianoche o en algún otro momento a altas horas de la noche. Pero esto es lo que sucede. Y fíjense por qué éste va a la casa del otro. Dice aquí, y él le dice: amigo, préstame 3 panes. Espero que hayan estado estudiando conmigo lo suficiente para darse cuenta de algo. Los números son importantes en las Escrituras, y si miran el número 3, y por cierto, ese número aparece con frecuencia en las Escrituras, encontrarán que el 3, la mayoría de las veces, está en las Escrituras con el propósito de revelar algo. El 3 se relaciona con las pruebas, y probamos algo para encontrar información. Y por lo tanto, en este pasaje de las Escrituras, se revelará información con respecto a la oración eficaz. Así que Él les da un ejemplo. Leamos aquí. Dice: ¿quién de ustedes, es decir, entre ustedes, que tenga un amigo y va a él, es decir, va contigo, en este contexto, en medio de la noche, y éste le dice a él, es decir, éste te dice a ti: amigo, préstame 3 panes? ¿Por qué está haciendo esto? Él nos lo dice, miren el verso 6. Porque un amigo mío ha llegado de viaje hasta mí. ¿Qué ha sucedido? Sucede que es medianoche, y este amigo
ha llegado de un viaje justamente a esa hora a la casa de éste. Y veamos qué hace éste. Sigamos leyendo. Dice, y no tengo nada que ponerle delante. Es decir, no tengo nada que ofrecerle. Él ha viajado una gran distancia y, por cierto, esta palabra viaje implica que fue un viaje largo. No fue solo unas pocas cuadras de distancia o del otro lado de la ciudad en ese mismo día, sino un viaje largo. Y por lo tanto, el que ha viajado tiene hambre, porque en ese tiempo uno no viajaba en avión ni en automóvil. Debe haber hecho el viaje casi todo a pie. Y por lo tanto, tiene sed, tiene hambre. Y este hombre entiende algo. Si buscan, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 18, vemos a 3 individuos. Y esos 3 individuos representan a Dios según el contexto. Y creo que este es un gran ejemplo de la Trinidad. Y vemos que Dios aparece delante de Abraham y 3 hombres van por su camino. Y la implicación es que iban a pasar de largo frente a Abraham. Pero Abraham se levantó y corrió y fue a invitar a estos 3 individuos a su casa y les dio de comer. La hospitalidad es un mandamiento importante en las Escrituras. Se nos dice que hospedemos incluso a los extraños. Y sabemos que en el libro de Hebreos, capítulo 13, dice, muchos de ustedes han hospedado a extraños sin saber que en realidad eran ángeles. Por lo tanto, este hombre quiere practicar esa misma fe de Abraham. Tiene un huésped y quiere proporcionarle alimento. Pero el problema, una vez más, es que no tiene nada que poner delante de él. Verso 7. Y aquel, respondiendo desde adentro. Ahora estamos hablando de la casa en la cual fueron a tocar la puerta. Este amigo vino a tocar la puerta en medio de la noche, pidiendo 3 hogazas de pan. Y vamos a ver la respuesta del que está adentro. Fíjense lo que dice la Escritura. Verso 7. Y aquel, respondiendo desde adentro, le contesta y le dice, no me molestes. Ya la puerta ha sido cerrada. Lo interesante aquí es esto. Cuando miramos la gramática, la puerta ha sido cerrada. La gramática nos dice que se cerró hace mucho tiempo y todavía está cerrada. Él no la abrió para ver a su amigo, sino que habló desde el interior de su casa. Y la implicación es que él desea que la puerta permanezca cerrada. Lo que se enfatiza en el idioma original es que este amigo que está adentro no tiene ninguna intención ni desea responder afirmativamente a las peticiones de este hombre. Recuérdenlo, ya que esto será importante. Entonces le dice, la puerta ya ha sido cerrada y mis hijos están conmigo en la cama. Y luego dice, yo no puedo, habiéndome levantado. ¿Qué significa eso? Y como les he dicho, la mayoría de las Biblias no lo traducen literalmente. Lo traducen como no puedo levantarme. Y no dice eso. Él dice no puedo, lo que significa no puedo acceder a tu petición, pero luego la Escritura dice que ya se ha levantado. Está despierto. Incluso puede que ya esté fuera de la cama, en el sentido de que está hablando a través de la puerta. Y él dice, yo no puedo, habiéndome levantado, darte a ti. Verso 8. Esa es la situación. Hay una clara respuesta negativa. Me he levantado, pero no puedo. Y la implicación es, no te los daré. Verso 8. Les digo que aun cuando
él no vaya a darle a él, habiéndose levantado, esa misma palabra aparece otra vez. Les digo que aun cuando él no vaya a darle a él, habiéndose levantado, por tratarse de su amigo, sin embargo, por su, y esto es lo que dice en muchas Biblias en inglés, su persistencia. Pero si haces un buen estudio de la palabra persistencia, lo que en realidad está escrito en griego no es persistencia. Literalmente dice actuar sin vergüenza. Creo que estarías de acuerdo en que tocar la puerta de la casa de alguien, incluso si es un amigo o un vecino tuyo, en medio de la noche, no es algo con lo que te sentirías cómodo. Pero esto es para enfatizar no solo que él fue persistente, y puede que haya sido persistente, pero dice que él lo hace sin ninguna vergüenza. Sigue suplicando y lo hace sin vergüenza. Y eso es para mostrar una intensidad. Es para mostrar que él está completamente comprometido con su objetivo. Y la pregunta que debemos responder es, ¿por qué? ¿Por qué está tan comprometido? ¿Por qué se comporta de una manera tan intensa? Bueno, el Mesías responderá eso en un momento. Pero al leer este pasaje, él dice, no es porque éste sea su amigo que él se lo dará, sino más bien porque se comporta sin ninguna vergüenza. Y por eso dice, él se ha levantado para darle a él cualquier cosa que necesite. Así que lo hará debido a que su amigo no ha sentido vergüenza en esa situación. ¿Por qué? Bueno, como dije, ciertamente hay un grado de persistencia en su comportamiento, pero lo que se enfatiza es su falta de vergüenza. Lo que se enfatiza es el nivel de intensidad, porque hay algo que ocasiona que él se comporte así. En este momento, no tenemos una respuesta. Él lo revelará al final del pasaje. Verso 9. En los siguientes versículos, el Mesías nos dará unas enseñanzas para animarnos a orar y nos enseña un proceso para recibir. Leamos entonces el verso 9. Y a ustedes les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Fíjense que aquí se mencionan tres cosas que son pedir, buscar y tocar a la puerta o llamar. Y lo que él está revelando es un proceso de 3 pasos con respecto a la oración. En primer lugar, tenemos que definir el propósito. Es decir, debes tener el propósito correcto en tu mente para que este proceso sea eficaz y en verdad puedas recibir. ¿Por qué digo eso? Él dice, pidan y les será dado. Bueno, solo porque se te dé algo, no implica que sepas dónde está. Es posible que no esté en tus manos todavía. Dios ha escuchado, Él ha provisto, pero no sabes dónde está. Por eso dice, no es solo pedir, también tienes que buscar. Y cuando busques, lo hallarás, podrás localizar dónde está esa provisión. Ahora bien, no basta con saber dónde está para ser poseedor de ello. También tienes que llamar o tocar la puerta. Y solo si llamas, se te abrirá y tendrás acceso a los resultados de tu oración. Así que recuerda eso. Es un proceso de 3 pasos. Debes pedir correctamente, debes buscar y debes buscar correctamente, y debes llamar para que se te abra el acceso. Así que la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Estoy suplicando a Dios?
pidiéndole a Dios correctamente, y luego estoy haciendo el proceso de búsqueda de la respuesta de Dios, y estoy dispuesto a llamar, es decir, a hacer lo que sea necesario para poder tener acceso a eso. Esas tres cosas son fundamentales para una oración eficaz. Pasemos ahora al verso 10. Él hace una promesa. Dice, porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, hallará. Y al que llama, se le abrirá. Verso 11. Ahora, Él nos dará motivos para que oremos con fe, sabiendo a quién le estamos orando, cuál es su carácter, cuál es su naturaleza, cuáles son sus atributos y por qué podemos confiar en que cuando le pidamos, Él responderá, que cuando busquemos, Él nos guiará a encontrarlo y cuando llamemos, nos dará acceso para tomar esta provisión de Él, esa oración contestada. Aquí nos lo dirá. Leamos el verso 11. Dice, ¿quién entre ustedes, si el hijo le pide pan a su padre? Así que él dice, si tu hijo, y él extiende la pregunta a todos ustedes, ¿quién entre ustedes que tenga un hijo y el hijo le pida pan a su padre? Dice aquí, ¿acaso le dará una piedra? Por supuesto que no le darían una piedra a un hijo que esté pidiendo pan. O dice después, si es pescado, le dará, en lugar de un pescado, le dará una serpiente. ¿Es eso lo que le darías? Y la respuesta es, no, eso no es lo que uno haría. Ninguno de ustedes haría algo como eso. Y luego él dice en el verso 12, o si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Todas estas cosas tienen significado, pero lo que se nos enseña, en un sentido general, es lo siguiente. Dios es nuestro Padre Celestial, y Él nos dice, si nosotros, siendo padres terrenales, si nosotros cuando nuestros hijos hacen una petición legítima, sabemos cómo responder, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial? Y eso es exactamente lo que Él dirá después. Leamos en el verso 12. Él pregunta, ¿y si éste, es decir, el hijo, le pide un huevo, le dará un escorpión? Verso 13. Pues, si ustedes, siendo malos, esto es importante, cuando nos habla, nos llama malos. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Esta palabra, malos, y eso es lo que significa literalmente en el lenguaje bíblico, es una palabra relacionada con lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y lo que Él nos dice es esto. La persona natural, y esta también puede ser la que ha sido redimida por la sangre del Mesías Yeshua, Jesucristo. Nosotros tendemos a actuar con mucha frecuencia, no en el espíritu, sino en la carne. Nos comportamos de forma natural, es decir, nos comportamos como el viejo hombre, en lugar del nuevo hombre que somos. Así que Él nos advierte, nos recuerda quiénes hemos sido en el pasado y que eso a menudo se traslada a nuestra vida, incluso después de llegar a la fe, de llegar a la salvación. Dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, y es importante ver que dice hijos, porque esa palabra hijos es una palabra de cariño. Amamos a nuestros hijos, queremos darles cosas buenas. Y noten que aquí aparece la palabra buena. ¿Y qué es eso? La palabra bueno o buena se relaciona con la voluntad de Dios. Así que cuando un hijo pide algo que es bueno, que es apropiado, que es correcto, se lo damos. Y entonces él dice, ¿cuánto más su Padre Celestial, su Padre que está en los cielos,
cuánto más Él dará. Y aquí está la clave. Él dará, ¿qué? ¿Qué dice el texto? El Espíritu Santo. Y como dije antes, eso lo cambia todo. Eso nos da la comprensión correcta de este pasaje. ¿Por qué? Bueno, el Espíritu Santo, cuando vemos el primer lugar en el que aparece en la Escritura, está en el libro de Génesis capítulo 1, y allí es llamado Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Y se le menciona justo después de la creación de los cielos y la tierra. ¿Cómo estaban ellos? La Escritura dice tohu vebohu, lo que significa que carecían de orden. En la mayoría de las Biblias dice que estaban vacíos, sin forma, y eso está bien. Pero el significado simple de tohu vebohu es caos. Carecían de orden. No estaban cumpliendo el propósito para el cual Dios había creado los cielos y la tierra. Y, por tanto, el Espíritu de Dios se estaba moviendo y Dios habló, y allí vemos algo. Es a través del Espíritu de Dios y la palabra de Dios que las cosas cambian. Y no es por accidente que Dios dice, he aquí, todo es bueno, muy bueno. Bueno significa de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso, veamos lo que dice este pasaje en el verso 13. Él dice, pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué está diciendo aquí? Dios le dará el Espíritu Santo al que ora. ¿Por qué? ¿Por qué introduce el Espíritu Santo en este pasaje? Porque el propósito principal del Espíritu Santo es ayudarnos. Por eso es que se mencionó aquí antes a el que ayuda, para ayudarnos a ir hacia la voluntad de Dios, llevar a cabo la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Y esta es la razón por la que muchos de nosotros fallamos en la forma que oramos. Oramos para cumplir nuestra voluntad, queriendo que Dios bendiga lo que deseamos, pero esa no es la oración. Y escuchen con atención, la oración correcta es solo cuando suplicamos a Dios, pedimos, buscamos y llamamos para que nuestras vidas puedan cumplir sus objetivos y sus propósitos. Y cuando hacemos eso, sí, somos persistentes, no nos preocuparemos por cómo nos ven los demás, ni nos preocuparemos pensando si eso es vergonzoso, sino que estaremos comprometidos con la voluntad de Dios, porque sabemos que su voluntad es buena. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.